Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti. Aprendemos de la verdad para tener una mente ágil, luminosa y poderosa. Leti, muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar nuestro hackeo mental con la lectura de un par de párrafos de la introducción original a la primera parte del libro de ejercicios. Adelante. El propósito del libro de ejercicios es entrenar a tu mente de forma sistemática a tener una percepción diferente de todas las cosas y de todo el mundo. Los ejercicios están diseñados para ayudarte a generalizar las lecciones, de manera que puedas comprender que cada una de ellas se aplica por igual a todo el mundo y a todo lo que ves. La transferencia del entrenamiento para adquirir una percepción verdadera no procede del mismo modo que la transferencia del entrenamiento del mundo. Si se ha logrado una percepción verdadera en conexión con una persona, situación o acontecimiento, la transferencia total a todo el mundo y a todas las cosas es inevitable. Por otra parte, una sola cosa que se excluya de la percepción verdadera imposibilita sus logros en cualquier otra parte. Bueno, pues hoy vamos a ver una lección, es una invitación a que abramos nuestra mente para que recibamos una revelación. Entonces, como dice en el cuerpo de la lección, esto no es una lección que se pueda compartir, sino que es simplemente un estado mental en que nosotros vamos a permanecer de manera voluntaria, porque nos invita precisamente a que tengamos como dije hace un momento, una revelación. La revelación no puede ser comunicada por palabras, no puede ser comunicada por imágenes, porque es una comunicación directa de Dios para nosotros. Entonces, como dice también en el cuerpo del ejercicio, se nos recuerda que hemos alcanzado un nivel de entrenamiento lo suficiente como para dar este paso. Así que, básicamente, no hay nada que agregar a la lección del día de hoy. Así que vamos a escuchar lo que Leti va a leer con mucha atención y nos aprestamos para hacer la práctica al mismo tiempo que escuchamos. Adelante, Leti. Lección 157. En su presencia he de estar ahora. Este es un día de silencio y de fe. Es un tiempo especial y muy prometedor en el calendario de tus días. Es un tiempo que el cielo ha reservado para brillar sobre él y verter una luz perenne en la que se oyen ecos de la eternidad. Este día es santo, pues anuncia una nueva experiencia, una manera de sentir distinta y una conciencia diferente. Son muchos los días y las noches que te has pasado celebrando la muerte. Hoy vas a aprender a sentir el júbilo de la vida. Este es otro punto decisivo en el plan de estudios. Añadimos ahora una nueva dimensión, otra clase de experiencia que arroja una nueva luz sobre todo lo que ya hemos aprendido y nos prepara para lo que todavía nos queda por aprender. Nos lleva a las puertas donde finaliza el aprendizaje y donde aceptamos un atisbo de lo que se encuentra mucho más allá de lo que el aprendizaje puede lograr. Nos deja aquí por un instante y nosotros seguimos adelante, seguros de nuestro rumbo, de nuestro único objetivo. Hoy te concederá tener un atisbo del cielo, aunque regresarás nuevamente a las sendas del aprendizaje. Tu progreso, no obstante, ha sido tal que puedes alterar el tiempo lo suficiente como para poder superar sus leyes y adentrarte en la eternidad por un rato. Aprender a hacer esto te resultará cada vez más fácil a medida que cada lección fielmente practicada te lleve con mayor rapidez a este santo lugar y te deje por un momento con tu ser. Él dirigirá tu práctica hoy, pues lo que estás pidiendo ahora es lo que su voluntad dispone. Y al haber unido tu voluntad a la suya en este día, es imposible que no se te conceda lo que estás pidiendo. No necesitas más que la idea de hoy para iluminar tu mente y dejar que descanse en tranquila expectación y en sereno gozo, desde los cuales dejas atrás rápidamente al mundo.
A partir de hoy, tu ministerio adquirirá un genuino fervor y una luminosidad que se transmitirá desde tus dedos hasta aquellos a quienes toques y que bendecirá a todos los que contemples. Una visión llegará a todos aquellos con quienes te encuentres, a todos aquellos con quienes pienses y a todos aquellos que piensen en ti. Pues la experiencia que has de tener hoy transformará tu mente de tal manera que se convertirá en la piedra de toque de los santos pensamientos de Dios. Tu cuerpo será santificado hoy al ser su único propósito ahora iluminar el mundo con la visión de lo que has experimentado en este día. Una experiencia como esta no puede transmitir directamente. No obstante, deja en nuestros ojos una visión que podemos ofrecerles a todos para que puedan tener lo antes posible la misma experiencia en la que el mundo se olvida calladamente y el cielo se recuerda por un tiempo. A medida que esta experiencia se intensifica y todos sus objetivos, excepto este, dejan de ser importantes, el mundo al que retornas se acerca cada vez más al final del tiempo. Se asemeja un poco más al cielo en todos y se aproxima un poco más a su liberación. Y tú que le brindas luz podrás ver la luz con más certeza, la visión con mayor nitidez. Mas llegará un momento en que no retornarás con la misma forma en la que ahora apareces, pues ya no tendrás más necesidad de ella. Pero ahora tiene un propósito y lo cumplirá debidamente. Hoy nos embarcamos en un viaje con el que jamás has soñado, pero el Santísimo, el dador de los sueños felices de la vida, el traductor de la percepción a la verdad, el santo guía al cielo que se te ha dado, ha soñado por ti esta jornada que emprendes y das comienzo hoy, con la experiencia de que este día te ofrece para que sea tuya. En la presencia del Cristo hemos de estar ahora, serenamente inconscientes de todo, excepto de su radiante faz y de su amor perfecto. La visión de su faz estará contigo, pero llegará un instante que trascenderá toda visión, incluida esta, la más sagrada. Esto es algo que jamás podrás enseñar porque no lo adquiriste a través del aprendizaje. No obstante, la visión habla del recuerdo de lo que supiste en ese instante y de lo que sin duda habrás de saber de nuevo. Bueno, pues nos habla precisamente que nos va la práctica de esta lección. Ya sabemos que le tenemos que dar al menos 15 minutos en la mañana, al menos 15 minutos en la tarde, pero se nos pide que sea más. Recordemos que nos decía, es muy bueno darle 5 minutos, mucho mejor 10, va a ser espléndido si entregamos 15, pero va a ser todavía mucho mejor si entregamos 30 minutos de nuestro tiempo. Y precisamente nos está hablando de una lección que ya hemos hecho en otras ocasiones, en las que se nos pide que pasemos que pasemos a través de todos nuestros pensamientos de miedo, de angustia, de dolor, de necesidad, las necesidades que pensamos que tenemos en este mundo, y porque el ego trata de embarcarse también en este viaje, ¿no? Y quiere que tú lleves debajo del brazo un montón de paquetes de preocupaciones y miedos, ¿no? Para que Dios te los conceda. Entonces, lo que hacemos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, es soltar este bagaje tan incómodo y porque son ilusiones. Al cielo no podemos llegar con ilusiones. Entonces, nos habla que en la presencia de Cristo hemos de estar ahora, ¿sí? O sea, y también la lección nos dice que vamos a estar un momento con nuestro ser, y está hablando con la S mayúscula. Entonces, también nos habla de que vamos a captar un atisbo de lo que se encuentra mucho más allá de lo que el aprendizaje puede lograr, que nos va a llevar hasta las puertas del cielo. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta que nuestro ser, que Cristo, que Dios, todo, pues es una sola, vamos a hablar de la percepción santa. Estamos hablando del estado de unidad. Entonces, se nos pide que entremos a esta
forma de percibir a través de repetir en nuestra mente en su presencia y de estar ahora. Y como dice, en su presencia, y está escrito con mayúsculas, pues estamos hablando de la presencia divina. Entonces, y aquí nos aclara que pues el Cristo, nuestro ser, pues es esa presencia, es lo mismo, es exactamente lo mismo porque nuestro ser es uno con nuestro Creador, con nuestro Padre. Entonces, pues esta nos dice que dejemos que Él sea quien dirija nuestra meditación personal. Y bueno, pues básicamente cada quien en su propio lugar que decida hacer esta lección, pues lo va a hacer. Es una experiencia altamente individualizada, ¿sí? Que está a cargo del Espíritu Santo. La revelación no es algo que se puede enseñar, pues nos ha dicho aquí en la lección, ¿sí? Pues nos embarcamos en un viaje con el que jamás hemos soñado. Siempre hemos soñado con este mundo, con miedos inventados, con dichas malogradas o dichas que sí se dan, pero que son por un instante. Y lo que vamos a hacer, dice que vamos a estar en la presencia de Cristo. Así que, pues es una experiencia completamente distinta. Ya hemos intentado en lecciones anteriores ir más allá de las ilusiones y centrarnos en la presencia de la luz. Nos ha hablado muchas veces esto. Hemos hecho cuando menos unas 4 intentos y ahora vamos a volver a intentarlo sabiendo que podemos tener éxito en lograrlo. Y de hecho se nos recuerda que estamos precisamente entrenados para poder lograr esto. Así que lo vamos a hacer y que bueno, recordamos que seremos inconscientes de todo excepto de todas las cosas, de nuestros miedos, penas, preocupaciones, todo eso vamos a ser completamente conscientes. Las dejamos en este mundo de ilusión a donde pertenecen y abandonamos todo lo que no es luz. Abandonamos la oscuridad y nos prestamos a ir a este viaje hacia nuestro verdadero ser. Un viaje de completa serenidad, donde nos olvidamos de todo aquello que nos inquieta. ¿Por qué? Porque a donde vamos es a nuestra verdadera compleción. Vamos hacia el hogar donde fuimos creados completamente libres de todo miedo, de todo dolor y de toda culpabilidad. Todo eso se queda en este mundo y partimos con esta clara serenidad que nos va a permitir percibir el mundo real hasta las puertas del cielo. Nos vamos a permitir estos momentos de verdadera dicha para que tengamos un atisbo real de lo que es el cielo. En su presencia he de estar. Y precisamente lo que la lección de hoy nos está invitando es que estemos en la presencia de nuestro Creador, en presencia de Cristo mismo, en la presencia de nuestro verdadero ser, que todos son uno mismo. Y para eso tenemos a nuestro guía y que aquí nos habla de todo, de algunos de sus títulos, ¿no? Dice, el Santísimo, el dador de los sueños felices, el traductor de la percepción a la verdad, el santo guía al cielo. Vamos a permitir que Él nos lleve de la mano para que podamos experimentar este atisbo de la verdad. Es en Él en el que se encuentra nuestro verdadero guía. A Él escuchamos y ponemos en sus manos
la práctica de la lección de hoy. En su presencia he de estar ahora. En su presencia he de estar ahora. Dejamos que la paz inunde nuestras mentes. Podemos inclusive imaginar, porque ya lo hemos hecho en otras lecciones, que vamos cruzando vertiginosamente entre nubes. Esas nubes no nos detenemos a ver qué son. Son nuestros pensamientos de miedo, nuestros pensamientos, nuestras cuitas de este mundo, nuestras preocupaciones, nuestros dolores, todas las imaginaciones que inventamos que es este mundo. No nos detenemos a ver ni a examinar cada pensamiento de separación. Simplemente las vemos como nubes que vamos atravesando rápidamente hacia un firmamento completamente azul. En su presencia he de estar ahora. Y ese es nuestro único anhelo, estar ante la presencia del Santísimo, de nuestro Creador. Y en ese infinito azul que vemos destellar una luz con una intensidad que se extiende hacia nosotros también vertiginosamente, dejando a un lado lo que es azul y penetramos en esa esfera infinita de luz que se extiende para siempre. Ya no vemos ni siquiera lo azul, solamente vemos la esplendidez y la claridad de esta luz. Ahí es donde vamos a reposar un momento. Estamos en el umbral de las puertas del cielo, en el confín de los límites que nosotros mismos hemos autoimpuesto. Podemos estar serenamente en este plácido lugar, donde no nos perturba nada, en su presencia de estar ahora, pues Él me aguarda con todo el amor que me merezco, puesto que soy su santo Hijo. En su presencia Él estar ahora. Bien, pues sin más preámbulo, podemos continuar en este estado de serenidad y vamos a continuar con la lectura del libro de texto. Hoy iniciamos nuestro último capítulo del libro de texto, capítulo 31, la visión final. Y vamos a iniciar con la sección primero, la simplicidad de la salvación. Adelante, Leti. Qué simple es la salvación. Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido ni puede tener efectos. Eso es todo. ¿Podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea verdad? Lo único que puede hacer que una lección tan fácil resulte difícil es no estar dispuesto a aprenderla. ¿Cuán difícil puede ser reconocer que lo falso no puede ser verdad y que lo que es verdad no puede ser falso? Ya no puedes decir que no percibes ninguna diferencia entre lo falso y lo verdadero. Se te ha dicho exactamente cómo distinguir lo uno de lo otro, y lo tienes que hacer si te confundes. ¿Por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como esta? Qué directo fue, ¿no? Sí, ya no puedes, y lo igual que en la lección, dice, tienes el suficiente entrenamiento, has avanzado lo suficiente como para poder dar un atisbo al cielo. Y aquí nos dice, ya no puedes decir que no percibes ninguna diferencia entre lo falso y verdadero. Ya no. Es más, también se te ha dicho exactamente cómo distinguir lo uno de lo otro
y lo que tienes que hacer si te confundes. Sí, cierto, se nos ha dicho, y vamos a recordarlo, se nos ha dicho que hay una voz en nuestra mente que suena exactamente como nuestra propia voz y que si esa voz al escucharla te hace sentir incómodo o tienes dudas o te da miedo o te produce alguna incomodidad, cualquiera que sea esa, o sea, que no te hace sentir a gusto, ya sabes que puedes diferenciar, sabes qué es lo falso. Está hablando de falsedades. Entonces, que si escuchas una voz que te hace sentir sereno, que te hace sentir expandido, que te hace sentir feliz y optimista, pues entonces estás escuchando a la voz que habla por Dios. O sea, sí puedes percibir la diferencia entre lo falso y lo verdadero, por supuesto. También se te ha dicho que simplemente con que te hagas una pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Para qué es? Y cuando recibes la respuesta, pues ahí también te das cuenta que a quién estás escuchando. O sea, pues, la diferencia, ¿no? También se nos ha dicho claramente, si lo que ves cambia, entonces no es la verdad, es una ilusión. Que te preguntes, a ver, ¿esto puede cambiar? Sí, sí, claro, se puede cambiar. Por ejemplo, las condiciones actuales de este mundo, ¿eso puede cambiar? Sí, puede cambiar, por supuesto que sí. Puede cambiar para peor o puede cambiar para mejorar, ¿sí? Entonces no es verdad. Entonces nos está expresando de una manera muy clara, o sea, sí hemos aprendido, ya no podemos decir que no percibimos ninguna diferencia entre lo falso y lo verdadero. Se nos ha enseñado. Ahora bien, también se nos ha dicho, ¿qué pasa si te confundes? Que no sabes, pues que recurras al Espíritu Santo, que le entregues a Él y que le digas, oye, yo no sé qué significa esto, ¿sí? Simplemente, o sea, sí se nos ha dicho, ya sabemos cómo hacerlo, sabemos también que con que recurramos a las lecciones de cada día es también un método muy fácil, ¿sí? Entonces, se nos dice que, y se nos aclara que lo único que puede hacer que una lección tan sencilla como la verdad resulte difícil es que no estás dispuesto a aprender. Y aquí no estás dispuesto a aprender, o sea, no has entregado lo que te inquieta al Espíritu Santo, sino que simplemente crees que tú sabes cuál es la mejor solución para lo que te aqueja. Y desde ahí, pues ya perdiste. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando tratamos de resolverlos desde nuestro intelecto, desde nuestros recursos, desde nuestras relaciones, pues sí, desde este mundo, pues entonces lo único que estamos haciendo es empeorar la situación. Entonces, ya lo entendimos, ¿sí? Ya sabemos qué podemos hacer, ¿sí? Entonces, nos dice, pues si no has aprendido la sencilla lección de la verdad, es porque no quieres. Y nos lo dice de una manera muy amorosa. No nos está reconviniendo, no. Ya sabemos que el Espíritu Santo no es como el ego, un maestro regañón que está dispuesto a darnos de reglazos, de pellizcos, de nalgadas y de insultarnos, ¿no? El Espíritu Santo nos lo dice de una manera tan simple, así lo dice, que es simple la salvación. La salvación solamente afirma que lo que es verdad siempre es verdad y que lo falso siempre falso es. Así de sencillo. Entonces, ya nos ha dado los medios, ya los conocemos, ya los hemos puesto en práctica, como para que digamos, es que no he aprendido. No, si ya llegamos al capítulo 31, pues es que nos lo está diciendo. Ya podemos percibir la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Adelante, Betty. Hay una razón, pero no creas que es porque las cosas simples que la salvación te pide que aprendas sean difíciles, pues la salvación solo enseña lo que es extremadamente obvio. La salvación simplemente procede de una aparente elección a la siguiente, mediante pasos muy sencillos que te llevan dulcemente de una a otra sin ningún esfuerzo. Esto no puede crear confusión y sin embargo estás confundido.
pues de alguna manera crees que es más fácil aprender y entender lo que es totalmente confuso. Lo que te has enseñado a ti mismo constituye una hazaña de aprendizaje tan gigantesca que es ciertamente increíble. Pero lo lograste porque ese era tu deseo y no te detuviste a considerar si iba a ser difícil de aprender o tan complejo que no se pudiese entender. Bueno, aquí, si se acuerdan, desde hace mucho tiempo les había dicho que el curso sabe que seguimos en oposición, sabe que todavía tenemos dudas, ¿sí? Y que precisamente nos dijo, y yo lo he comentado, nos va a repetir hasta el final que todavía seguimos oponiéndonos y que dejemos la oposición a un lado, ¿sí? Que dejemos la confusión a un lado, que dejemos nuestra negación a un lado. Y aquí estamos en el mero capítulo 31 y nos lo vuelvo a recordar. Esto no puede crear confusión y sin embargo estás confundido, ¿sí? Entonces, dice, es que la verdad es muy simple. Dios es amor. Dios es santidad. Dios es paz. Dios es vida infinita. Dios es la eternidad misma. Lo que es eterno e infinito no puede tener ninguna confusión porque la vida es eterna, la paz es absoluta, la dicha es infinita. Entonces, es lo obvio, aquí dice. O sea, es el aprendizaje es lo que es obvio. Y entonces dice, son cosas simples, es muy simple, pero nosotros queremos estar, no, es que estoy mal con mi familia, no, es que no tengo trabajo, es que no tengo dinero, es que ya me enfermé y quién sabe qué me va a pasar. Seguimos pensando en las arañas, estamos en las arañas y entonces dices, estás en el infierno, crees que estás en el infierno. Y simplemente la salvación procede de una aparente lección a la siguiente. O sea, hemos sido llevados dulcemente de una lección a otra sin ningún esfuerzo. Lo hemos visto ayer, por ejemplo, la lección que vimos, camino con Dios en perfecta santidad. Si estoy caminando con Dios, pues necesariamente es que estoy en el cielo. Así de simple, ¿no? En la presencia de Dios estoy porque comparto con Dios en perfecta santidad. Entonces, era lógico que la lección de ayer nos iba a llevar a la lección de hoy. Y así lo hemos visto, lo hemos experimentado, que cada lección nos lleva dulcemente. Así es como un escalón, sigue al otro. Así de sencillo. Entonces, bueno, pues precisamente esto no puede crear confusión, más seguimos confundidos. Y lo dice, y no los dice en un plan de decirnos, eres incapaz, eres esto, eres lo otro. No, o sea, nos habla con la verdad y nos habla sonriendo, ¿sí? Todavía sigues confundido, yo lo sé, pero simplemente haz las cosas como que se te dicen y vas a estar del otro lado. No los dice precisamente con esa confianza, porque Él puede ver nuestra confusión, todavía puede ver nuestros miedos, como por una pequeña movimiento en la balanza de la vida y ya sentimos miedo. Y vuelve a moverse la balanza y dices, estoy salvado. Y otra vez se mueve la balanza y otra vez sentimos miedo. Y dices, esa balanza no existe. O sea, ¿por qué tienes miedo si no te ha faltado nada? No te puede faltar nada. Entonces, precisamente que lo que nos hemos enseñado a nosotros mismos, precisamente dice, constituye una hazaña de aprendizaje tan gigantesca que parece increíble. ¿Cómo es posible que siendo el Hijo de Dios te hayas enseñado a ti mismo que no eres el Hijo de Dios? ¿Sí? Pero lograste enseñarte esto, el aprendizaje imposible lo lograste, ¿sí? Porque era tu deseo, ¿sí? Y no te tuviste a considerar si va a ser difícil aprender que no eres el Hijo de Dios. Y entonces, aquí precisamente nos dice, tampoco creíste que iba a ser tan complejo que no se pudiese entender. Entonces,
pues en esta gran confusión que nos hemos nosotros embarcado por nuestra propia decisión, ¿sí? Realmente lo que es tan complejo parece que lo entendemos. Y no es cierto, porque seguimos diciendo, ay, ¿por qué me tocó vivir esta experiencia? Pues porque yo quise. Pero nos lo está diciendo así, de una manera muy afable, muy amable, muy amorosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos dice la verdad. Si tú ya te sigues oponiendo a la verdad, ¿sí? Deja tus juguetes, aprende a ver que lo que has inventado no existe. Adelante. Nadie que entienda lo que tú has aprendido, con cuánto esmero lo aprendiste y los sacrificios que llevaste a cabo para practicar y repetir las lecciones una y otra vez, en toda forma concebible, podría jamás dudar del poder de tu capacidad para aprender. No hay un poder más grande en todo el mundo. El mundo se destruyó mediante él y aún ahora no depende de nada más. Las lecciones que te enseñaste a ti mismo las aprendiste con tanto esmero y se encuentran tan arraigadas en ti que se alzan como pesadas cortinas para nublar lo simple y lo obvio. No digas que no puedes aprender, pues tu capacidad para aprender es tan grande que te ha enseñado cosas tan difíciles como que tu voluntad no es tu voluntad, que tus pensamientos no te pertenecen e incluso que no eres quien eres. Pues sí, efectivamente. Ciertamente este mundo se construyó mediante el poder. Este es el único poder, gran poder que tienes en el mundo, ¿sí? Porque la necesidad de aprendizaje, tú mismo la inventaste, para ti mismo la inventaste. Porque, bueno, de donde venimos, desde el cielo, pues no había nada que aprender. Éramos el conocimiento absoluto. Lo que el conocimiento absoluto, ¿qué necesidad tenía que aprender? Pues nada, es el conocimiento. Pero como cambiamos de una mente de todo un ser de conocimiento por un falso ser en la ignorancia, entonces creemos que tuvimos que aprender que no somos un ser infinito, aquí nos lo dice, que no eres quien eres. Tú, aquí en este mundo venimos a aprender que somos un simple ser humano, diminuto, sujeto a los vaivenes del tiempo y sujeto a los vaivenes de la naturaleza, ¿sí? Y además sujeto a los vaivenes de nuestras propias leyes que nosotros fabricamos, ¿sí? Sujeto a las leyes emocionales, porque efectivamente las leyes que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto, pues hacen que estemos en una vorágine emocional siempre. Entonces, dice, tu capacidad para aprender es tan grande, y además lo dice, no hay un poder más grande en todo el mundo. Pues puedes utilizar este mismo poder para aprender la verdad, ¿sí? Porque si te has enseñado cosas tan difíciles como que tu voluntad no es tu voluntad, o sea, tu voluntad pues, es la misma que la de Dios, pero resulta que ahora crees que tu verdadera voluntad no es tu voluntad, sino que parece que Dios, parece en este estado distorsionado mental, que Dios hace su santa voluntad y que a ti no te queda más que tratar de hacer lo que tengas al alcance de tu mano. Pero el problema es que hemos pensado que Dios se ha convertido en un padre demente, en un ser de odio, un ser vengativo y que está buscando desquitarse de nosotros. Ya hemos aprendido que eso es una idea equivocada de lo que es Dios, pero la aprendimos y ahora la tuvimos, por eso el curso de aprendizaje. El curso de milagros es un curso de desaprendizaje para que volvamos a aprender lo que es la verdad. Cuando quitemos todos estos falsos ídolos, o sea, lo que hemos aprendido, esos son los falsos ídolos, entonces va a quedar lo que realmente somos. No es de que lo volvamos a aprender, porque Dios no tiene necesidad de crear a su hijo otra vez, no. Simplemente vamos a quitar todos los pensamientos falsos de que son nuestras creencias. Nos hemos enseñado a nosotros mismos a creer en algo que no es verdad, ¿sí? Ciertamente tenemos una capacidad de aprender tan inmensa que aprendimos lo que era imposible aprender.
Aprendimos que lo que Dios no creó, pensamos que es real. Eso es lo que aprendimos. Entonces, y fue muy difícil aprender esto. Realmente fue muy difícil. Adelante, Leti. ¿Quién podría afirmar que lecciones como estas son fáciles de aprender? Sin embargo, tú has aprendido eso y más. Por muy difícil que haya sido, has seguido dando cada paso sin quejarte, hasta construir un mundo de tu agrado. Y cada una de las lecciones que configuran al mundo procede del primer logro de tu aprendizaje, el cual fue de tal enormidad que ante su magnitud la voz del Espíritu Santo parece débil e inaudible. El mundo comenzó con una extraña lección, lo suficientemente poderosa como para dejar a Dios relegado al olvido y a su Hijo convertido en un extraño ante sus propios ojos, exiliado del hogar donde Dios mismo no lo había ubicado. Tú que te has enseñado a ti mismo que el Hijo de Dios es culpable, no digas que no puedes aprender las sencillas lecciones de la salvación, que la salvación te enseña. Pues sí, pues si pudimos aprender esto que fue tan arduo, tan difícil, y además nos convencimos lo suficiente para negar que somos el Hijo de Dios y que somos simples humanos, sujetos a los vaivenes que ya hemos comentado. Pues, claro que puedes aprender, volver a aprender las sencillas lecciones que la salvación te enseña. Te enseña que este mundo no es real. Es muy sencillo. Es simplemente esto que veas la evidencia de la verdad. Se nos ha dicho muchas veces que Dios es amor, ¿sí? Y entonces cuando alguien le dice, ay, Dios mío, ¿por qué te llevaste a mi esposo si era tan bueno? Entonces dices, te preguntas, ¿podría haber hecho esto el amor? ¿Llevarse a alguien? Es más, esto que veo, la muerte, ¿es real? Si Dios es amor, ¿por qué existe esto? Entonces ahí es donde empiezas a decir, oh, quizás esto que veo no es real, quizás es un sueño, quizás es una ilusión. ¿De dónde viene esta ilusión? Porque si Dios es amor, no podría existir esto. Y ese es el cuestionamiento precisamente que el curso de milagros, o sea, es el cuestionamiento profundo en el que todos nos encontramos en este momento. Porque para poder aprender algo, tenemos que negar lo que hemos aprendido, tenemos que rechazar. Entonces, necesariamente tenemos que pasar primero por el proceso de desaprendizaje. ¿Cómo es? Negar lo que nos enseñamos. Ah, entonces la muerte no existe. Y, oye, ¿la muerte existe? No, porque eres un ser infinito. ¿De dónde viene esa idea? Pues no sé de dónde viene esa idea. Es una invención que tú inventaste y que decidiste adoptar. ¿Tan grave está el asunto? Sí, así de grave está el asunto, pero tú no puedes hacer nada por cambiar eso, porque tú te lo enseñaste. Pero me lo puedes entregar a mí para que te enseñe la diferencia. Si se fijan, es la misma voz, una voz que pregunta y una voz que contesta. Y simplemente es dejar la mente abierta para que podamos recibir esas respuestas tan sencillas, tan simples, porque el Espíritu Santo está en nuestra mente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente bendice a tu hermano, aunque parezca que ya se fue de este mundo, pero él permanece en la única dimensión que existe. Él está siempre, porque siempre es la dimensión. Entonces, bendice a tu hermano, quien quiera que sea, y quien quiera que sea, porque eres tú mismo. Tú crees que hay diferentes seres en este mundo, unos que son mujeres, otros que son hombres, unos que son niños, unos que son ancianos. No hay diferencia. El cuerpo que tú ves no establece la diferencia, porque tus ojos solamente pueden ver cuerpos, pero la visión solamente puede ver lo que es la verdad y puede escuchar la verdad. Entonces puedes aprender que nadie se va, sino que permanecen en la dimensión que se llama siempre. Así que tu hermano siempre está, porque eres tú mismo. No ha dejado de existir. Ahí está. Nada más que tú no ves el cuerpo, pero Dios no creó cuerpos. Lo que permanece es lo que Dios creó.
Que no lo puedas ver no quiere decir que no exista, porque tus sentidos no son los que dan testimonios de la verdad. Lo que no ves no necesariamente no existe, porque tu creencia no establece la realidad. Tus creencias son eso, son creencias. Te has enseñado a creer en que lo que no existe es real, pero eso no establece la realidad con mayúsculas. La realidad sigue estando con tu percepción o sin ella. La realidad sigue siendo una. Adelante. Aprender es una capacidad que tú inventaste y te otorgaste a ti mismo. No fue concebida para hacer la voluntad de Dios, sino para apoyar el deseo de que fuese posible oponerse a ella y para que una voluntad ajena fuese incluso más real. Y esto es lo que este aprendizaje ha intentado demostrar. Y tú has aprendido lo que fue su propósito enseñar. Ahora tu viejo y remachado aprendizaje se alza impecable ante la voz de la verdad y te enseña que sus lecciones no son verdad, que son demasiado difíciles de aprender y de entender y que son diametralmente opuestas a lo que realmente es verdad. No obstante, las aprenderás, pues ese es el único propósito de tu capacidad para aprender que el Espíritu Santo ve en todo el mundo. Sus sencillas lecciones de perdón son mucho más poderosas que las tuyas, pues te llaman desde Dios y desde tu ser. Sí, necesariamente. ¿Por qué? Porque sí son mucho más poderosas las lecciones del perdón, porque las nuestras, ¿de dónde provienen? Pues provienen de la nada. ¿Qué es el ego? Una nada que nos habla, ¿sí? Entonces, ¿qué es el intelecto? Una nada que parece habitar nuestra mente. Eso es el intelecto, eso es el ego. Entonces, obviamente que las lecciones que provienen desde Dios y de nuestro verdadero ser, obviamente que son más poderosas porque son la realidad misma. Entonces, o sea, lo que nosotros nos enseñamos procede de la nada. Y hemos tratado de enseñarnos a nosotros mismos que la nada es real. Entonces, bueno, aquí nos habla precisamente que ese viejo y remachado aprendizaje, o sea, remachado porque una y otra vez hemos venido a la vida para morir. Una y otra vez hemos pasado por la lección de aprendizaje. No creas que eres el Hijo de Dios. Tú eres un simple ser humano, falible, mortal y culpable. Por eso cada vez que vienes a este mundo, vuelves a morir. Por eso es tu viejo y remachado aprendizaje se alza implacable ante la voz de la verdad. Y hemos aprendido una y otra vez, hemos deseado aprender que ciertamente no somos más que unas plumas al viento y que venimos a este mundo por un tiempo determinado para aprender. Así nos dice, pero luego nos oculta la verdad. Dice, vienes a aprender que no eres un ser divino. Vienes a aprender que eres menos que el tiempo. Eres menos que un mundo. Eres un suspiro que viene y que va. Eso es lo que nos hemos precisamente enseñado. Es una lección muy triste, ¿sí? Y precisamente la sabiduría, la salvación es muy sencilla. Dice, eso no es verdad. Tú eres el Hijo de Dios. Porque la vida, en cualquier forma que parezca aparecer, no proviene del universo, sino proviene de tu verdadero ser que eres. Tú eres el Hijo de Dios. El ego está tomando prestado para hacerte creer lo que no es cierto. Entonces, ha sido tan poderoso este aprendizaje que la misma voz del Espíritu Santo parece ser muy diminuta y casi inaudible. Pero basta con que nosotros pongamos atención y dejemos al lado sí, porque el ego grita y luego inmediatamente se defiende. Si fuera cierto que la verdad, que la muerte no existe, el ego no gritaría. Pues, vamos a verlo. Si fuera cierto que la muerte, que somos seres humanos, el ego, si de veras fuera cierto, no gritaría y se defendería. Al igual que el Espíritu Santo.
Es que el ego dice que la muerte existe. El ego, el Espíritu Santo, simplemente sabe que no es verdad. No se inquieta ante las mentiras, no se inquieta ante las ilusiones. Pero el ego bien que se defiende, y lo hemos visto. ¿Por qué? Porque nos dice, mira, hoy no tuviste trabajo. Ya quiere decir que nunca vas a tener trabajo, entonces quiere decir que nunca vas a tener dinero, ¿sí? Y entonces te vas a morir de hambre. Y contigo se van a morir tus familiares. Y eso es lo que el ego, luego, o sea, qué exageración. Oye la voz del ego y te vas a dar cuenta que efectivamente el ego es sumamente exagerado, está gritando. Entonces dices, ¿por qué se defiende tanto el ego? ¿Por qué el miedo es tan intenso? Porque no es verdad, así de simple. Y el Espíritu Santo dice, no le hagas caso, no es cierto. No es verdad lo que te sugiere el ego. Adelante, Leti. ¿Es acaso esta vocecilla tan débil y queda que no puede alzarse por encima del insensato ruido de sonidos que no tiene sentido? La voluntad de Dios no fue que su Hijo se olvidara de él, y el poder de su voluntad reside en la voz que habla por él. ¿Qué lección vas a aprender? ¿Qué desenlace es inevitable? ¿Qué desenlace es inevitable? ¿Es tan seguro como Dios y está más allá de cualquier duda e incertidumbre? ¿Cómo iba a poder oponerse tu mísero aprendizaje? ¿Qué tan difícil fue de aprender y cuyas consecuencias son tan extrañas a las sencillas lecciones que desde los orígenes del tiempo y desde la capacidad de aprender fue concebida y te enseñan en cada momento del día? ¿Qué lección vas a aprender? La que te ofrece el ego y que insiste en que eres un simple humano, una mota de polvo extraviada del universo que busca tu destrucción. O vas a poder aprender la voluntad, porque ahí dice, aquí hay un desenlace que es inevitable. El ego dice, sí, el desenlace inevitable es la muerte. Y el Espíritu Santo dice, no. El desenlace inevitable es que vas a regresar al cielo porque es la voluntad de tu Padre. ¿Sí? Es tan seguro como Dios y está más allá de cualquier duda y incertidumbre. Pero es que entonces tienes que morir. No, no necesariamente tienes que morir. Es que la muerte no es la garantía de que regresas al cielo. La muerte es una muestra de que has decidido creer que Dios no existe. Porque Dios es vida. Entonces, si mueres, pues es porque estás empeñado en seguir convenciéndote que lo que no es verdad es verdad. Entonces, si crees que en la muerte acaba todo, pues entonces estás muy equivocado, porque aquí nos decían, ¿cuál es el desenlace inevitable? Pues que vas a regresar al cielo. Y el cielo es la vida infinita. ¿Qué tiene que ver la muerte con la vida infinita? Pues nada. El ego te quiere enseñar que sí, te vas a morir, pero que después de eso viene un juicio final. Y que después de ese juicio final vas a ser condenado al infierno si no seguiste los mandamientos que te dejaron para que los cumplieras. Y el Espíritu Santo te dice, eso no es cierto, es mentira. Eres el santo Hijo de Dios. Esa es la lección más simple. Eres tan santo y puro como Dios mismo. ¿Por qué Dios habría de destruir a la santidad? ¿Por qué habría de destruir parte de sí mismo? O sea, estaría demente Dios si quisiera hacer eso. Y si tú dices, pues sí es cierto, pues entonces precisamente las sencillas lecciones que desde los orígenes del tiempo, desde la fundación de este mundo, ¿sí? Nos ha sido entregado. Dios nos lo entregó con el nombre de Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros en el momento que ocurrió la separación. En ese momento Dios dio su respuesta, ¿sí? Y su respuesta fue, mi hijo es tan santo y puro como yo mismo, y quiero que vayas y se lo recuerdes. Que vayas a su sueño y le recuerdes que sigue siendo tan santo como siempre ha sido. Adelante, Leti. Solamente se pueden aprender dos lecciones. Cada una de ellas da lugar a un mundo diferente, y cada uno de esos mundos se deriva irremediablemente de su fuente.
El mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que enseña que el Hijo de Dios es culpable. Es un mundo de terror y desesperación. En él no hay la más mínima esperanza de hallar felicidad. Ningún plan que puedas idear para tu seguridad tendrá jamás éxito. No puedes buscar dicha en él y esperar encontrarla. Mas este no es el único resultado que se puede derivar de lo que has aprendido. Por mucho que te hayas esforzado por aprender, la tarea que elegiste, la lección que refleja el amor de Dios, es todavía más fuerte. Y aprenderás que el Hijo de Dios es inocente y verás otro mundo. Bueno, pues precisamente, ciertamente, solamente se pueden aprender 2 lecciones. O que eres una nada, o eres el Santo Hijo de Dios. Son las 2 lecciones que tienes que aprender. Y por eso dice, el mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que te aplicaste a ti mismo. O sea, el mundo que ves, en el mundo que ves no hay la más mínima esperanza de hallar felicidad. En el mundo que ves, ningún plan que puedas idear para tu seguridad jamás tendrá éxito. En el mundo que ves, este mundo que vemos, o sea, todas tus esperanzas de que las cosas sean felices y lleguen a un buen puerto son imposibles. Por eso se está diciendo, solamente se pueden aprender 2 lecciones. Te enseñaste una muy bien, que en este mundo no existe Dios. La aprendiste muy bien, lo aprendiste muy bien. Pero, ¿qué aprendiste? Pues aprendiste puras mentiras porque no son ciertas, ¿no? ¿Sí? Por eso nos dice, o sea, abre los ojos, date cuenta. O sea, puedes negar todo tu aprendizaje de este mundo y aprender otro sistema de pensamiento, porque este sistema de pensamiento que hemos adoptado nos lleva directamente a la desdicha, directamente al dolor, a experimentar el miedo y finalmente pasar por la desaparición del cuerpo. Entonces, y parece ser algo muy tenebroso, pero pues el cuerpo no es una nada, la muerte es una nada, este mundo es una nada. No hay ninguna garantía de que puedas llegar a la realidad a través de la nada. Entonces, por eso tenemos a la voz que habla por Dios, que nos recuerda que nosotros no somos una nada. La nada no existe porque lo único que existe es el amor de Dios. Por lo tanto, eres una extensión del amor de Dios. Formas parte de Dios. Eres Dios mismo. ¿Sí? Aprenderás que el Hijo de Dios es inocente. Aprenderás a ver ese otro mundo. Y la lección de hoy, precisamente, nos decía, has aprendido lo suficiente como para poder dar este salto y estar un instante, tener un vislumbre en las puertas del cielo. ¿Que puedes? Sí puedes, porque es tu naturaleza, es tu propia naturaleza. No es lo que te has tratado de enseñar. La lección de hoy es precisamente dar un paso así dentro de la verdad y poder experimentar por un momento esa paz y esa quietud. Y creo que lo pudimos experimentar. De hecho, empezamos la lectura de esta lección como si estuviéramos sentados en la puerta del cielo, ahí viendo la luz, ¿sí? Entonces, pero sí, efectivamente, como nos está hablando de las lecciones que nos enseñamos, y bueno, precisamente este está en el final, en el capítulo final, es porque nos está diciendo, estás a punto de graduarte. Es el momento que empieces a negar lo que no es real. Por eso se nos ha dicho que vamos a comenzar nuestro ministerio con una certeza. ¿Por qué? Porque ya hemos tomado a hijos del cielo y hemos visto que si no le ponemos atención a las cosas que parecen suceder en este mundo, pues las cosas simplemente desaparecen y se resuelven favorablemente sin perjudicarnos. Entonces, bueno, pues nos habla muy directamente, esta sección consta de 13 párrafos. Hoy hemos leído solamente 7, pero se fueron rapidísimo.
porque nos habla de lo que, de lo que con tanto afán nos hemos enseñado en este mundo, ¿sí? Y que pudimos lograr aprender lo que es imposible que existe. Entonces, si pudiste practicar tanto, si pudiste lograr desaparecer varias veces de este mundo y volver a aparecer, has reencarnado tantas veces, te has enseñado lo imposible, pues oye, te has enseñado una lección muy dura de aprender, muy difícil, una lección muy dolorosa. Te has enseñado que existe la soledad, te has enseñado que existe la enfermedad, te has enseñado que existe el miedo, te has enseñado que existe el dolor, te has enseñado que existe la carencia, que existe la pobreza, que existe la traición, te has enseñado que existe la muerte. Fueron lecciones muy duras que hemos aprendido todos. Muy difíciles de aprender porque esa no es nuestra naturaleza. Entonces, por eso nos dice aquí, o sea, aprendiste con tanto esmero, ¿sí? Que las lecciones que te enseñaste a ti mismo se encuentran tan arraigadas en ti que ahora se alzan como pesadas cortinas para nublar lo simple y lo obvio. Solamente la vida existe, solamente la paz y la dicha. Pero en ese duro aprendizaje ahora sí que del mundo de la fantasía, del mundo de la ilusión, y ahora lo vemos como real, pues entonces que abramos nuestra mente y permitamos que el Espíritu Santo vaya, como la acción de hoy, que nos muestre que es muy sencillo llegar a través de nuestra mente al lugar donde correspondemos, porque no somos un cuerpo. Perdón. Salud. Perdón. Y efectivamente, o sea, no somos un cuerpo. ¿Y qué es lo que experimenta? Los miedos, los pesares, las angustias, las tristezas, el dolor, la pérdida, la carencia, la muerte. Pues es el cuerpo, no nuestra mente. Por eso, la lección que tenemos que entender es que este mundo es falso, porque solamente lo experimenta el cuerpo, y el cuerpo no es real porque Dios no creó. Fíjense que todo lo que se experimenta en este mundo tiene que ver con cuerpo, no tiene que ver con la mente. Es a través del cuerpo como hemos sido engañados. Entonces, todos los pesares del mundo, ¿a dónde van dirigidos? Al cuerpo, ¿sí? El ego no se mete, sí se mete con la mente, se mete, pero que te creas la idea de que eres un cuerpo, porque es solamente una idea. Y el curso nos dice, es que tú no eres un cuerpo. Es una lección tan simple como que piensas, porque la salvación está a un pensamiento de distancia. Pero es un pensamiento mucho más poderoso que el vano pensamiento ilusorio de tu sistema de pensamiento egoico. Entonces, es solamente un sistema de pensamiento doloroso, pero no es real. Y entonces, bueno, pues aquí nos dice, mediante pasos muy sencillos que nos llevan de lección en lección, nos llevan con pasos sencillos y dulces, ¿sí? A la verdad. Y entonces, bueno, pues lo estamos viendo. Efectivamente, no es difícil tener un atisbo del cielo y se nos garantiza en la lección que conforme sigamos haciendo las lecciones, llegar a poner estos atisbos cada vez más rápido, más fácil y duraremos más tiempo en ese lugar. Y es una garantía, dice, en la lección dice, cuando en uno de esos veces que regreses, no vas a llegar con la misma forma. O sea, vas a llegar diferente, ¿sí? Entonces, y estoy tratando de localizarlo en la lección donde dice eso, así, más llegará un momento en que no retornarás con la misma forma en la que ahora apareces. O sea, ahí ya nos está abriendo, yo no quiero ni siquiera abordar con la imaginación esto, pero es una promesa. No retornarás con la misma forma en la que ahora apareces, pues ya no tendrás más necesidad de ella. ¿Sí? Entonces, por ahora, esta forma tiene un propósito y lo cumplirá debidamente. O sea, ¿sí? Y a lo mejor no se refiere a la forma del cuerpo, sino ni al retorno a este mundo,
Dice, lo voy a volver a leer, a medida que esta experiencia se intensifica y todos los objetivos, excepto dejan de ser importantes, el mundo al que retornas se acerca cada vez más al final del tiempo y se asemeja un poco más al cielo en todo y se aproxima un poco más a su liberación. Ok, cada vez que vamos al cielo y regresamos a este mundo de ilusión, se acerca cada vez más al final del tiempo. Ok, ahí está claro, ¿no? Y tú que le brindas luz, podrás ver la luz con más certeza, la visión con mayor nitidez, ¿ok? O sea, ya no dudarás. ¿Por qué? Porque tendrás una certeza, ¿sí? Porque ya la luz de la verdad está brillando en tu mente. Ya eres un ministro, ya se nos está diciendo que somos eso. Entonces, más llegará un momento en que no retornarás con la misma forma en la que ahora apareces. ¿Qué quiere decir eso? No lo sé, pero obviamente quiere decir que ya no tendrá más necesidad del cuerpo. Eso es lo que está hablando. Porque, ¿qué es lo que tiene forma? El cuerpo. Porque la mente no tiene forma. La mente no es lo que pertenece al mundo de las no formas, precisamente a lo que es el espíritu. El espíritu no tiene forma, es informe. Entonces, no tiene forma. El cuerpo tiene ahora un propósito, ¿sí? Y lo cumplirá debidamente. Pero cada vez que hagamos esta lección, porque ya sabemos que las lecciones la practicamos un día y vamos a otra lección. Pero hay veces que nos acordamos de otras lecciones en momentos en que tenemos que confrontar nuestras creencias. De repente no nos acordamos de la lección del día, pero nos acordamos de otra. Y esta puede ser una de esas, precisamente. Entonces, en su presencia es estar. Y que vamos a regresar a este mundo, ya no con la forma en la que aparecemos. Eso deja una expectativa abierta. No le quiero poner nombre ni me quiero imaginar nada porque obviamente no le voy a atinar, ¿sí? Va a ser producto, lo que piense de cómo voy a regresar de un estado, en qué estado voy a regresar o qué forma, no tiene ningún sentido porque se lo estaría dejando a lejos. Pero sí me deja con una feliz expectación. Si, oye, pues es que hay que regresar al cielo cuantas veces sea posible. Sí, por supuesto. ¿Sí? Porque cada vez que lo hagamos, este mundo al que regresamos se aproxima cada vez más al final del tiempo. Entonces, pues, depende de nosotros, ¿sí? Porque se va a asemejar cada vez más al cielo en todo y se aproxima a su liberación. Porque este mundo, pues, no más es una imagen. Es una imagen falsa del mundo real en el que realmente estamos. Porque, como dicen otras lecciones, seguimos estando dormidos, pero estamos en el cielo y estamos soñando en lo que no es real. Entonces vamos aproximándonos al final de ese sueño, ¿sí? Bueno, pues la lección y la lectura de hoy están completamente ligados, ¿sí? Así que pues con esto terminamos nuestro programa. Si alguien de ustedes quiere compartir alguna experiencia, pues los escuchamos. O quiere comentar algo o hacer alguna consulta, aquí estamos para escuchar y el Espíritu Santo para contestar. Adelante, Cari, te escuchamos. Sí, buenos días, Carlos. Buenos días, Leti. Pues mira, yo quiero consultarles a ustedes dos esto porque hasta ahorita he entendido, bueno, al paso de estos meses he entendido que no soy un ser humano, soy un ser espiritual y que pues obviamente mi lugar está con mi Padre, no en el cielo, como tú lo decías. Pero en esta lección que decías tú, bueno, es que mientras tú pienses como una persona, bueno, como un carne, pues vas a seguir experimentando situaciones de tristeza, de dolor, de depresión, lo que vivimos aquí la mayoría de los seres humanos, ¿no? Y entonces mi pregunta específica hacia ustedes dos es, si yo soy un ser espiritual y mi lugar no está aquí,
¿por qué? O sea, ¿qué hago yo aquí en este plano tierra, ¿no? En este mundo de ilusiones. Hace unos instantes decías tú sigues estando en el cielo, pero estás dormido. ¿Y cuál es el objetivo entonces de que yo esté dormida experimentando cosas pues que están, no sé, como enfocadas al ego, ¿no? O sea, si mi creador, yo estoy consciente de que es amor, de que es paz, de que es dulzura infinita, entonces digo, ¿por qué en ese sueño en el que yo estoy, pues regreso no sé cuántas vidas, dices tú, no sé cuántas vidas ya regresamos, ya reencarnamos, pero ¿cuál es la finalidad al final de todo esto? Pues que estemos o que yo esté experimentando estas situaciones, ¿no? Esa es mi pregunta concreta. ¿Pero quieres contestar? Bueno, es que es muy fácil. La lección nos los dijo él, nos los dijo directamente. Tú has creído probar a ti mismo que Dios no existe. Por eso regresas una y otra vez. ¿Por qué? Para probar que Dios no existe y que no eres un ser sagrado. O sea, y dices, oye, pero ya me di cuenta que yo soy el Hijo de Dios. Yo te aseguro que alguna vez yo me pregunté, bueno, si hace muchos años antes de hacer el curso, oye, si Dios es la absoluta perfección, es luz, es amor, es infinitud, obviamente es paz, es el mejor lugar donde uno podría estar. Entonces, ¿qué hacemos en este mundo? Y precisamente esa es la pregunta que todos, cuando empezamos a estudiar el curso, nos preguntamos, ¿y qué hago aquí? Sufriendo miserias, como el hijo pródigo, ¿no? O sea, que está comiendo, que no se puede, le da de comer a unos cerdos porque trabaja en una granja, y él quisiera comerse lo que los cerdos comen, ¿sí? Y es una imagen muy clara de lo que nos pasa en este mundo. Cómo quisiéramos, o sea, tener otro tipo de experiencias y no estar pasando por estos sufrimientos y todas estas carencias y estos miedos, porque en el mundo siempre hay una invitación a sentir miedo. Y precisamente ese es el cuestionamiento. Bueno, ¿y qué hago aquí? ¿Qué objetivo tiene este mundo? Y entonces la respuesta pues es que para que sufras. Ese es el objetivo, el final para que sufras y que finalmente mueras en desesperanza. Y el Espíritu Santo, en la infinita bondad de Dios, nos dice, ok, eso es lo que tú has fabricado de este mundo, pero yo le voy a dar un propósito distinto. Yo le doy un propósito diferente. Te voy a enseñar que el mundo no es real, para que tú digas que el propósito al que has venido a este mundo es recordar que no perteneces a este mundo. Ahora la función que tenemos ya es distinta, porque a través del curso de milagros, ok, acepto que me equivoqué, que decidí de manera equivocada, ¿sí? Ahora quiero ver en este mundo lo que Dios es. Porque si este mundo es una ilusión, por lo tanto, puedo ser como Jesús, que vino a mostrar que el mundo no lo dominaba. Él venía a cambiar las cosas de este mundo por las cosas de la verdad. Por eso vino, curó tantos enfermos, curó a mucha gente de sus pensamientos de carencia, y lo vemos tan sencillamente. Yo no sé si fue verdad, pero es un pensamiento benévolo, como aquel que dice que estaba en una boda, ¿sí? Y que le dijeron, oye, le dijo su mamá, oye, se quedaron sin vino. Ah, no se preocupes. Y va y les convierte todas las tinajas de agua en vino, y era un vino mucho mejor que el que habían bebido, ¿no? Entonces, había un sentimiento de carencia mínimo. Ya estamos en una fiesta, ya nos quedamos sin vino, vinieron demasiados invitados. Hay un pensamiento de miedo. Y Jesús no dejó pasar ese pensamiento de miedo. No pasa nada, no ocurre nada. Precisamente Jesús dijo, todas las obras que ustedes vieron que yo hice,
ustedes las harán y harán otras mucho mayores. ¿Por qué? Porque yo les he venido a mostrar el amor del cielo, la verdad. No nos falta nada. Somos hijos de Dios. Y tan claro que Él demostró que vino a la resurrección, resucitando precisamente, mostrarnos, vean, lo que el mundo dice que es la ley máxima. La ley máxima es todo lo que viene a este mundo tiene que morir. Véanme aquí estoy demostrando que la muerte no existe. ¿Quién puede hacerse atrás ante esa idea, seguir creyendo si nos demostró que la muerte no existe? Entonces, si la muerte no existe, que es el miedo más grande de este mundo y nos indica el curso, entonces, ¿qué es de todas las demás cosas que hay en este mundo? ¿Son reales? Pues ninguna. Entonces, venimos nosotros a aprender precisamente y a obrar tal como Jesús hizo, porque precisamente dice, tú harás las mismas cosas que yo. No hay ninguna diferencia entre tú y yo, ninguna. Solamente en tu mente tienes, yo nada más tengo en mi mente lo que Dios me dio, como diciendo, tú tienes pensamientos de más, pero los pensamientos de más son pensamientos ilusorios y lo que tienes que hacer es retirar esos pensamientos ilusorios y para eso estoy yo, y para eso está el Espíritu Santo, para eso estamos, precisamente para cumplir la voluntad de nuestro Padre. Entonces, ¿a qué venimos? A demostrar que las leyes del mundo no son reales y se nos muestran de muchísimas maneras. Para nosotros ha sido sumamente evidente que el tener un trabajo, un oficio, una profesión, no es la salvación. Se nos ha demostrado que a una situación de emergencia para este mundo, en que la economía se venía abajo, que la enfermedad estaba presente, que un estado de sitio, básicamente, porque todo el mundo pasó por, no solamente México, sino todo el mundo, y que fue, pues la verdad fue nuestro mejor año, realmente para mí fue nuestro mejor año. Entonces decimos, pues no es cierto, no se necesita un trabajo, no se necesita de las cosas que este mundo establece como indispensables. Entonces nos hemos dado cuenta efectivamente que lo que tenemos que hacer es simplemente decir, igual que tú en la duda, y que si todo estaba perfecto en el cielo, ¿qué seguimos haciendo aquí en la tierra? Pues precisamente es eso. Nada más que ahora, como fue una decisión, ¿sí? Y todavía seguimos pensando, porque sí, estamos tan automatizados con el pensamiento de que tenemos que trabajar, que tenemos que mantenernos saludables, que tenemos que ser buenos padres, buenos amigos, o sea, un montón de cosas que a veces confundimos con bondad. Por ejemplo, ver una persona necesitada y tratar de ayudarla, lo confundimos con bondad y no es bondad. Estamos haciendo patente que la necesidad existe y entonces al ayudarlo nos volvemos nosotros seres que necesitamos ayuda porque creemos que existe la necesidad. Entonces, en este mundo hay cosas que parecen que son bondadosas y son, al momento de actuar en consecuencia, resulta que estamos obrando desde el miedo, desde creencias falsas, y lo que hacemos es contribuir a que el miedo se intensifique. Entonces, ¿qué propósito tenemos aquí? Es descubrir las sutilezas del ego y negarlas. Y que como estudiantes, como discípulos de Jesús, pues aprendamos a hacer las mismas cosas que Jesús hizo, o sea, aprendamos a negar lo que niega Dios y que restablezcamos la verdad en la mente de nuestros hermanos. Porque si nosotros podemos escuchar la voz que habla por Dios, pues ahora se nos fue dado por gracia. Y por gracia lo damos. ¿Por qué? Porque esa gracia también se encuentra en la mente de nuestros hermanos. Hace poquito estaba hablando con un músico y de repente me sorprendió mucho lo que me decía. Sí, me decía, es que venimos a este mundo, dice, haciendo las obras de Satán.
Pero Dios le da chance porque también tiene que ser convencido de que sin Dios no existe la vida y que él tiene que cambiar su forma de pensar. Dije, sí, cierto, porque el diablo somos nosotros. Dice, el ángel, y dijo, el ángel caído tiene que recobrar ¿qué? Como dijo, su luz esplendorosa. Y dije, sí, cierto, porque la historia del ángel caído pues somos nosotros, el Hijo de Dios que yace dormido en un mundo de sueños donde está en un infierno. Y dice, sí, cierto, el ángel caído no somos más que nosotros. No existe un tal Satán, somos nosotros los que necesitamos ser convencidos de la verdad. Y él me lo decía y decía, y él para nada que hacía el curso de milagros, ¿no? Me lo dijo antier. Entonces dice uno, oh, efectivamente, cuando empiezas a percibir testigos que dices, oh, pues es eso. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Quiere decir que esa persona está recibiendo también la verdad. Entonces, ¿a qué estamos en este mundo? Pues como discípulos de Jesús, precisamente nos toca ahora contagiar la mente de todos los demás con la verdad. Ese es nuestro propósito en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo no es real. Entonces, el Espíritu Santo le está dando otro propósito diferente al cuerpo. Lo usa como un recurso de aprendizaje. ¿Para quién? Para los otros, porque si tú puedes escuchar a la voz que habla por Dios, pues tu hermano necesita una figura humana, un cuerpo que pueda ver, que pueda tocar, pero que también puede escuchar. Que puede escuchar la voz de tu propio cuerpo, pero está comunicando la verdad. Entonces, esa es la función que le otorga el cuerpo. Al tiempo también ofrece una nueva interpretación al tiempo. El tiempo es para que llegues a aprender que nunca ha existido. Entonces utiliza el tiempo precisamente para deshacerlo. Es lo que como termina al final. Dice, cada vez que regresas al cielo, el tiempo se aproxima a su final. Entonces, esa es la función que nosotros estamos haciendo en este mundo. Tiene una función santa, efectivamente, ¿sí? Y los que han aprendido esta verdad, pues permanecen tranquilos porque sabemos que no nos puede faltar nada. Que de repente pasa una duda, que de repente pasa un miedo. Decimos, no son reales. Camino, ¿sí? Con Dios. En su presencia de estar ahora. Entonces, es la lección que tenemos que aprender. Es muy sencilla, es muy sencilla. Creo que quieres agregar. Bueno, sí quiero agregar algo porque su pregunta de Cari nos está diciendo, pero ¿para qué vine si estaba muy bien en el cielo? En los primeros capítulos del libro de texto, creo que por ahí del 4, no recuerdo yo dónde está, pero nos está explicando precisamente que el momento de la separación es en el momento en que el Hijo de Dios tiene un pensamiento de decir, bueno, no lo dices literalmente, pero lo asumimos, decir que sería el mundo sin Dios. Entonces, el mundo sin Dios obviamente es este mundo. Y ahí vemos pues la fuerza que tiene un pensamiento, ¿no? El pensar eso, inmediatamente se creó un mundo donde no existe Dios. Pero este pensamiento es en un estado de sueño del Hijo de Dios, porque también ahí explica, creo que sí es el capítulo 4, sí. Que explica también que el Hijo de Dios cayó en un sueño, pero tampoco en ningún lado dice que ya haya despertado. Entonces, pues a partir de eso, pues se ha creado este mundo, creer en la separación del Padre, ¿no? Y entonces se crea todo este mundo donde estamos ahora y los seres separados, ¿no? Ahora somos miles de seres separados en ese sueño. Y entonces, bueno, pues Dios solamente ve que su hijo está dormido y lo único que espera es que él despierte, que se dé cuenta que es un sueño y que despierte
y pues no pasa nada, ¿no? Es como cuando tú ves a tu hijo pues dormido y a veces lo ves con pesadilla porque está inquieto y muchas veces nosotros no nos atrevemos a despertar a nuestro hijo cuando tiene pesadillas porque se sobresalta demasiado, se cree que ese sueño es la verdad, entonces lo consolamos aún en su sueño y lo dejamos que él solo despierte. Entonces es algo similar lo que está haciendo Dios con nosotros en ese sentido, ¿no? Estamos en una pesadilla y sentimos dolor y sentimos todo esto que mencionó Carlos, porque estamos creyendo que este sueño es verdad. Entonces, en este sueño de separación se ha creado todo este dolor y todo eso, porque un mundo sin Dios, pues es esto precisamente. Dice en otras lecturas que ya hemos pasado, este mundo se creó para no permitir que Dios estuviera ahí, pero esto es imposible, obviamente. Y en la lectura de hoy, toda la lectura del último capítulo, el inicio del último capítulo, nos está diciendo que esa lección, ese sueño lo hemos aprendido bastante bien. Y lo hemos aprendido a través del tiempo, a través de las religiones, a través de nuestro entorno, de nuestra sociedad, de nuestros padres, a través de todo lo que se ha vivido entre comillas, en este mundo, pues es como hemos aprendido y lo hemos aprendido muy bien. Nos han enseñado que Dios nos puede castigar, que somos culpables, que llevamos el pecado desde que nacemos. O sea, todo eso son lecciones que hemos aprendido y que son equivocadas. Y la lectura de hoy nos decía, ¿no? Pues hay que quitar esa creencia. Y nos ha costado tanto aprender eso. ¿Y por qué nos cuesta tanto más el aprender algo más fácil? Que eso no existe, ¿no? O sea, porque nos da miedo pensar que no sea lo que nosotros hemos vivido. Nos da miedo pensar que todo esto no existe, nos da miedo pensar que estamos en la nada. Pues claro, si pensamos eso, pues sí daría miedo, ¿no? Por eso, pues este curso, el curso de milagros, es una forma, digámoslo así, de ir aprendiendo que esto es un sueño y que no, es precisamente esto es la nada, ¿no? Y tener miedo de la nada, pues es absurdo. Pero así como esto, pues habrá otras disciplinas o habrá otras formas en que cada uno de nosotros, como la persona que acabas de mencionar, Carlos, que dices, bueno, pues es que él no hace ni curso ni nada y ya lo está diciendo. ¿Sí? O sea, no es obligación ni único recurso del curso de milagros, porque querría decir que el que no hiciera el curso de milagros se quedaría en el infierno, y eso no es verdad. Todos absolutamente, y eso lo hemos leído nosotros en este curso, todos tenemos la promesa de que vamos a regresar. No es el curso el que nos está llevando. Dice, no, el curso nos está ahorrando quizá muchos años. Simplemente lo podemos ver antes de que nosotros conociéramos este curso, pues sí, teníamos otras circunstancias que se repetían y es hasta cierto punto lo que vemos normalmente en todo el mundo. Entonces ya lo crees que es así, porque todo el mundo pasa por eso. Todo el mundo tiene dificultades, todo el mundo tiene retos, todo el mundo tiene que superar ciertas cosas y ya lo vemos como algo que es natural. Y entonces ahora estamos aprendiendo todo lo contrario y nos cuesta trabajo dejarlo, nos cuesta trabajo aceptar que puede ser de otra forma, que todo lo que, y en muchas formas nos puede atacar de diferente manera. Nos puede atacar con ese miedo a decir, bueno, estoy en la nada y qué va a pasar. Como a mí me ha atacado en varias ocasiones a un intelecto que yo creo tener, decir, bueno, pues es que si yo hice esto fue por mi voluntad y fue lo que la decisión que mejor pude tomar en ese momento, y te dice, pues es que no sabes ni lo que te conviene, no sabes ni qué es lo que es para ti, no sabes ni lo que te hará feliz, pues entonces yo me siento atacada en ese sentido, en el intelecto, ¿no? Hay otras personas que se sentirán atacadas de otra forma,
en la vanidad, en muchas cosas, Sí. ¿no? Finalmente todo es miedo, finalmente es lo mismo, pero vamos, así lo identificamos en este mundo. Entonces, pues lo único que estamos haciendo es tratar de quitar ese aprendizaje que nos costó mucho y poner ahora un aprendizaje que es mucho más sencillo, que es lo que decía la lectura de hoy, ¿no? Sí, porque inclusive dice mucho más sencillo porque basta con que identificas, ay, esto me molesta, entrégaselo al Espíritu Santo. Así tan sencillito. Pues sí, pues desde el momento en que aceptemos claro. que tenemos una culpa, que sentimos una culpa y que estamos en la separación. Y entonces, pues sí, te das cuenta que todo eso, porque eso de decir es que tengo esta incomodidad y bueno, nada más la paso por alto, pues a veces eso es lo que cuesta trabajo, porque estás acostumbrado a eso, estás acostumbrado a que en este mundo todos tenemos que luchar por la sobrevivencia, por esto, y por ejemplo, hay personas que no se pueden estar doliendo de cuestiones físicas, de que, ay, ya me duele un brazo, ay, que ya me duele esto. No, porque no se lo permiten, porque siempre tienen esa forma de decir, no, es que yo no puedo estar enfermo porque tengo que hacer esto. Tengo que mantener a mi familia. Tengo que cuidar a mis hijos, yo no puedo enfermarme. Yo me cuento en eso de que yo dije, yo no puedo estar enferma porque entonces mis hijos, ¿qué les va a pasar cuando eran pequeños, no? Y así hacemos mucho. Nos negamos no por conciencia de que no me puedo enfermar, sino por obligación, así, y entonces son las, sí, obligación y culpa. Entonces son las formas que hemos tenido equivocadas y ahora al verlas de otra forma, pues poco a poco es como te va dando tranquilidad. Sí. No es así de un día para otro. Y también en alguna parte dice que es normal que se tengan estas preguntas como la que acabas de hacer, porque esa pregunta sí. No eres la única que la ha hecho. O sea, mucha gente tiene exactamente la misma pregunta. ¿Para qué vine y qué hago aquí, no? Entonces, pues dice también el curso, es muy normal que se tenga eso. Cuando te empiezas a dar cuenta que, bueno, pues esto es un caos, yo no sé a qué vine, ¿no? Dices, bueno, pues es un buen principio, porque entonces puedes ir corrigiendo esto que ahora te das cuenta que no tiene sentido. Es la base del cuestionamiento. Sí. O sea, porque dices, ¿a qué viene si esto es absurdo? Ya estás cuestionando. Por eso hemos dicho, es el inicio. El inicio es hackeo, por eso decimos hackea el programa desde hackeando tu mente, precisamente porque implica que tus creencias están siendo hackeadas. Entonces, cuestionadas. Entonces, precisamente, o sea, nos podemos ver que ya estás en ese proceso de cuestionamiento. Es muy importante, ¿por qué? Porque es así cuando estás haciendo preguntas, bueno, ¿y para qué es esto? No se lo estás preguntando al ego, se lo estás preguntando al Espíritu Santo y él te va a contestar. Para que te des cuenta que no tiene ningún sentido luchar por la supervivencia cuando Dios te hizo un ser infinito. Un ejemplo de lo que decía Leti de la culpa, cuando te quedas sin trabajo, muchas personas se sienten culpables. Y dices, ¿qué? ¿Pero por qué? Si a veces no dependió, vamos a decirlo, en este mundo a veces, pues por las condiciones que se dieron, pues a veces cortaron la cantidad de empleados para permitir la supervivencia de al menos unos. ¿Y qué pasa? El que fue cortado se siente culpable, no tuvo que ver con él, y sin embargo se siente culpable. Algo hice mal, me cortaron, ¿sí? Y entonces, y ahí está, ahí vemos cómo la culpa surge y aparentemente sutil. Pues sí, o sea, la culpa en este mundo puede ser de eso, o de muchas formas, pero la culpa a la que me refería es precisamente, también lo dice en el capítulo 4, la culpa es haber desobedecido a Dios. Entonces, cuando desobedeciste a Dios y te comiste la manzana, ya tienes una culpa, porque además en el sueño, pues Dios te corrió, y eso es una culpa. Entonces, esa culpa la tenemos siempre, ¿no? Hice algo mal, por eso decimos que tenemos un pecado desde que nacemos, el pecado original.
porque esa culpa no se ha quitado y es muy inconsciente, ¿no? O sea, Dios me va a castigar por las cosas que hago. Si yo no tengo trabajo, me va a castigar porque yo estoy aquí para trabajar, porque en ese pasaje donde dice que Dios te expulsa y te dice que ahora vas a trabajar, con el sudor de tu frente vas a ganarte el pan por haber desobedecido, y si yo ahora no tengo trabajo, Te sientes culpable. Hay una culpa, ¿no? Porque yo tengo que trabajar y tengo que dar a los que dependen de mí, pues el alimento, ¿no? Entonces, esas cosas son las sutilezas en las que a veces no somos tan conscientes, pero es esa raíz, precisamente esa es la raíz del sentimiento de culpa, el que desobedecimos a Dios y que nos va a castigar. Entonces, a partir de lo que aprendamos cada quien en sus religiones, en sus formas espirituales, aparentemente espirituales, entonces creemos que hay cosas que ofenden a Dios y que nos van a castigar. Entonces yo no puedo estar sin trabajo porque es mi obligación en este mundo mantener a mis hijos o simplemente mantenerme a mí misma y que yo no caiga en una situación de pena. O sea, una persona que no tiene trabajo se desalinea, se empieza a dejar, empieza a estar enferma, abandonada y todo eso. Entonces esa es una situación de pena. Y eso solamente yo misma me lo provoqué. Entonces digo, no, yo no puedo estar así. Entonces hay muchísimas cosas implicadas que hay desde ese punto de la separación, desde ese punto de la culpa. Todo se maneja desde ahí. También, pues el hecho de tener un trabajo es lo mismo, ¿no? O sea, quieres tener un trabajo porque si no te vas a quedar sin comer. Fue una ordenanza. Y además es una ordenanza. Tú vas a trabajar todos los días de tu vida. Era tu condena. Entonces, pues tengo que aceptar mi condena porque desobedecí a Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucho. Y sobre todo las personas que han sido, pues, instruidas en las religiones, y no es exactamente en muchas religiones. Hay cosas que nos dicen que las ofensas que le hacemos a Dios. Los que fueron instruidos, y yo no me cuento en eso, pero cuesta menos trabajo, pues si yo no fui tan instruida en una religión, a mí me cuesta menos el poder dejar eso, porque no tengo tanta instrucción, pero cuando fueron muy instruidos y muy machacadores, que esto es pecado, esto no puedes hacer, entonces cuesta más trabajo, ¿no? Obviamente. Esas son las formas que dice lo que leímos hoy. Son las formas que has aprendido tan rigurosamente, cosas tan difíciles, porque ¿cómo puedes entender que Dios te va a castigar? Pues solamente así como te lo machacaron. Y te lo machacaron desde niño, ¿no? Desde que tenías ya uso de razón, te empiezan a decir que eso está mal, que eso es un pecado, que eso no se debe de hacer. Entonces, pues desde ahí empieza uno a aprender todo esto. Exactamente. Entonces, ciertamente, como dices, la pregunta que está haciendo Cari es así, todo mundo se la hace en un momento, estudia o no estudia el curso de milagros, porque se da cuenta, bueno, los que han estudiando, están buscando la verdad, dicen, bueno, si Dios es esto, ¿qué hago aquí si yo estaba tan bien? Bueno, por eso precisamente varios de ustedes que están en este curso han pasado por diferentes disciplinas a buscar esa verdad. Han estado buscando aquí, allá, en esto, en aquello, y nada les ha satisfacido, ¿no? Y a lo mejor algunos pasaron por aquí, también se fueron a buscar otra cosa porque no les satisface. Pero ese es precisamente esa pregunta es lo que mueve a hacer esta búsqueda, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues agradecemos tu pregunta, Cari, porque sí todo el mundo se hace esta pregunta en un momento dado en su vida, ¿sí? Y bueno, pues ya tiene la respuesta. Venimos. Bueno, esperamos que sí sea una respuesta para ti lo que acabamos de decir, ¿no?
y si nos los quieres comentar, respondimos lo que preguntaste. Sí, Carlos, Leti, muchísimas gracias. Les agradezco porque sí, efectivamente, lo que dice Leti, ¿no? Desde niña te dicen, no puedes hacer esto, no debes hacer esto para agradar a Dios, tienes que hacer esto. Y en mi caso, digo, no fui muy apegada a la religión, pero sí en algún tiempo recuerdo que mi abuelito se levantaba y lo primero era rezar. Rezaba como, yo creo que una plegaria, se echaba ahí como su media hora y en el día nos decía eso a nosotros, a mi hermana y a mí, eso no lo hagas porque Dios te va a castigar. Es que las niñas no hablan así porque Dios las va a castigar. En ese entonces, a mí honestamente me encantaba subirme mi falda a la rodilla, digo, tenía 10, 11 años. No, es que las niñas no usan ahí la falda porque provocas no sé qué cosas, ¿no? O sea, pues uno viene con la idiosincrasia de la cultura que nos viene arrastrando. Y yo les agradezco mucho porque sí, o sea, yo decía, bueno, hasta ahorita me ha caído el 20 en todos estos meses de que soy un ser espiritual, soy esto, lo he venido procesando, lo he venido entendiendo, y yo he estado así como flojita y cooperando, pero al final del día decía, bueno, si yo estaba bien en el cielo, entonces como que ¿por qué mi padre me mandó aquí, no? ¿O por qué estoy aquí yo? ¿O cuál es mi función aquí? O no sé. Pero ya con lo que explicaron ahorita, entiendo y me ha quedado más claro, pues que nosotros somos mensajeros y venimos a quitarnos esa idea de ilusiones que tenemos, ¿no? Entonces, pues les agradezco muchísimo a los dos y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Pues despedimos el programa. Pues gracias por su presencia y por sus comentarios y nos vemos mañana nuevamente. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en tu mente, eternamente. Hasta mañana.